Bueno, vamos a dialogar ahora, sí, con el señor Horacio Salaverry. Él es presidente de CARVAP, de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, para preguntarle acerca, bueno, de estas novedades que vienen surgiendo de un tiempo a esta parte, ¿no? Por lo menos en las últimas horas. Horacio, muchas gracias por atendernos. Buen día, Eduardo lo saluda aquí desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está? Un placer saludarlo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Horacio. Bueno, ¿qué dice CARVAP acerca de todas estas cuestiones que se vienen planteando? Sí, en relación, bueno, otra vez a el cierre, la restricción de exportación, bueno, y también la posibilidad, que no sé si se va a concretar o no, aparentemente no, por lo que estuvimos leyendo, por lo menos en las últimas horas, de una suba de retenciones. Mire, lo que hay que analizar primero en esto, que es digamos, el tema a mi entender más importante, es que nuestro país ha prohibido momentáneamente la exportación de los dos productos que son líderes en el mundo y que Argentina el año pasado exportó por 12.800 millones de dólares. Vamos a ser claros, 12.800 millones de dólares para Argentina con la necesidad de dólares, dígame, es un porcentaje altísimo de las exportaciones y el ingreso de divisa. Sí. En ese sentido, parece increíble que la harina de soja y el aceite de soja hayan tenido que ser suspendidos. Nosotros entendemos que no va a haber país en el mundo. Es como pensar que los árabes un día de mañana dicen no vamos a exportar petróleo. Claro. Bueno, esta es la situación que se ha dado ahora. Ahora, esto ya es una situación increíble que un país pueda hacer esto en el medio de una crisis mundial. Por otro lado, la idea de que posiblemente esto esté derivado a un incremento de retenciones, ¿no es cierto? Entonces, por más que el incremento de estas retenciones excedente al 31 y al 33 que ya pagaba el productor, muchas veces tanto el sector exportador como el sector industrial transfiere al productor lo que tiene que pagar. Entonces, entendemos nosotros que este incremento de retenciones puede afectar el precio del producto, lo cual nos parece que ya realmente en estos momentos la presión tributaria sobre el sector es altísima y no hay lugar para incrementarse esto. Se habla de, digamos, un cierre transitorio, ¿sí? ¿Lo toman como transitorio o no? Mire, debería ser claramente transitorio, pero el problema es el siguiente. Cuando usted vende al mundo, el mundo le compra lo que ellos necesitan. Sí. Hoy, ¿cuál es la noticia en el mundo de los negocios alimenticios mundiales? Argentina dejó de exportar harina de soja y aceite de soja. Entonces es una muy mala noticia, por más que sea momentánea, porque aquel que compra empieza a ver que Argentina tiene un mercado de asistencia inestable, alguien que podría ser un proveedor no confiable, alguien que el Estado le puede decir hoy exportás, mañana no. Claro, hoy Y te esas vendo, condiciones mañana no te vendo. complican, Exacto. esas condiciones complican, ¿no? Usted imagínese que, a ver, en esto hay que ser muy claro. La soja es un producto que en economía tiene las condiciones ideales para la exportación. ¿Por qué? Porque es un producto que a los argentinos no consumimos en su mayoría y segundo, el mundo lo reclama. Entonces tiene toda la característica de si yo produzco algo que en mi país no lo consumen y lo puedo vender al exterior. Extraordinario desde el punto de vista económico. Entonces quiero decir con esto que esta intervención que se hace, esta suspensión, en nada afecta lo que es el consumo de los argentinos, porque es un producto que no se consume acá. Eh, ¿Y por qué Horacio considera que se toma esta medida cuando hoy, bueno, digamos, el contexto mundial hace por ahí que se tenga que actuar, obrar de una manera diferente, ¿no? Claramente, claramente. De hecho, esto es lo que nosotros entendemos que esta acción está hecha, digamos, como conducente a este aumento de retenciones del 31 al 33 a todo el sector agroindustrial. Entonces, estamos viendo un gobierno que va en una dirección contraria a la que se debería tener hoy. Hoy Argentina tiene que buscar reposicionarse en el mundo de los alimentos. Básicamente, por ejemplo, citar un caso, el tema del trigo. Dos actores tan importantes en el trigo como Ucrania y Rusia están, uno con un problema lamentablemente con la invasión rusa, la desastrosa invasión rusa a Ucrania, que ha producido que Ucrania, por supuesto, tiene que empezar a sembrar ahora y va a tener una crisis en su producción. Eso abre, diría yo, una desgraciada oportunidad a Argentina, pero una oportunidad al fin. Sí. ¿Cuál es? Ocupar mercados y poder vender mayor cantidad de trigo.
Argentina podría hoy producir 27 millones de toneladas de trigo. Estamos produciendo 20, 22. Podríamos dar 5 millones más con tranquilidad, con reglas claras. Eso significaría casi 8.000 millones de dólares de ingresos de divisa adicionales. Entonces, estamos hablando de esto nosotros. Decimos, vamos a poner las reglas en claro, vamos a decir cómo sembramos y cómo cosechamos y cómo cobramos. Entonces, de esta manera, el productor se anima e invierte aún más. Hoy Sudamérica empieza a ser atractivo para inversiones extranjeras, porque en este contexto del mundo, claramente, los productores de alimentos, como son Sudamérica, empiezan a tener una participación distinta y una consideración distinta. ¿Podemos tener inversión extranjera? Sí, pero un país con estabilidad política y con estabilidad de reglas de juego, que es lo que no tenemos, ¿no? Ahora, esta medida que se toma también, ¿no es contraproducente por lo que usted nos está diciendo para el propio Estado? Yo le diría que el Estado me parece que tiene una visión muy corta respecto a esto. De hecho, si el Estado quiere de alguna manera atender el incremento de precios internos que se da, tiene, por ejemplo, en el caso del trigo, más de 400 millones de dólares de retenciones que los tiene cobrados, los tiene para poder usar. En el caso de la carne hay más de 300 millones de dólares que ha cobrado retenciones. Digamos, el sector agropecuario ya ha aportado más de 10.000 millones de dólares en retenciones, que es un elemento básico que el Estado tiene para poder, de alguna manera, considerar los precios internos y bajarlos. Además de considerar que el Estado tiene, por ejemplo, en la mayoría de los productos alimenticios, casi el 25% o el 28% de impuestos, que Claro. también podría bajarlo a los efectos de que bajen los precios, ¿no? Horacio, y sí, lógicamente que, a ver, con este panorama que nos está describiendo, el hecho de alcanzar las cifras, ¿sí? En cuanto a producción, no se va a dar. Porque Lamentablemente, si con no estas se puede consideraciones exportar, hay un incremento de costos muy importante en el trigo también respecto al uso de herbicidas y fertilizantes, básicamente, porque el uso de fertilizantes está hecho a base de petróleo y gas. Y lo que tiene que ver con el incremento, Argentina era exportador y ahora, en los últimos años, somos importadores de gas y petróleo. Entonces va a haber un incremento en los costos importantes para el productor. De todas maneras, si las reglas fueran claras, los precios internacionales permiten que se arriesgue y permite que Argentina crezca en esto. y con respecto, por ejemplo, al tema puntualmente si hablamos de trigo, ¿no? Porque siempre hay una cuestión y que de hecho la hemos planteado, quizás también con el tema de la carne, se plantea lo mismo, ¿no? Esto de el mercado interno, ¿sí? Tenemos que restringir, tenemos que cerrar por el mercado interno, ¿sí? Digamos, ¿se toma como Exacto. valedero esto o no? Mire, con usted lo charlamos, hemos charlado en el 21 y este año también. Con el ¿Qué tema de la hizo carne, sí. el gobierno? En junio, con el tema de la carne, cerró las exportaciones. El incremento de la carne ha sido arriba del 40% del cierre en adelante. ¿Qué pasó en la góndola? No bajó y era lo que nosotros habíamos dicho. Para digamos, que los precios sean considerados razonables, lo que hay que hacer es producir más. Y sin reglas claras no se va a producir más. Le voy a dar un tema muy claro de un cuadro de costos que ha hecho la Fundación de Desarrollo Agropecuario FADA, pero que también está en muchos cuadros de organizaciones de los panaderos también. El trigo no explica más del 10% en el precio del pan, entre 10 y el 12. En un kilo a 200 pesos no explica más del 25. Ahora, yo le digo a usted, si usted baja exclusivamente el valor de ese 25 a la mitad, ¿cuánto baja el pan? Apenas 10 pesos. Sí. Bajando el precio a la mitad, quiero decir que usted castiga al productor bajándole el precio a la mitad, si quiere, y no baja ni un 5 el valor. A ver, la composición del pan, más o menos el 12% es trigo, el 7% es la industrialización, el 25% son impuestos y el 59% es todo lo que hace a lo que es la panadería y la venta minorista. Si yo le regalo el trigo para que haga la harina, el molino le va a tener que cobrar, el que le traslada le va a cobrar, y el panadero tiene todos los gastos que no tienen nada que ver con la harina, que son la luz, el gas en los hornos a gas, los empleados, los impuestos, una cantidad que no va a poder reducirla. Entonces, castigar al productor bajándole el precio no va a beneficiar al consumidor, y eso es lo que se tiene que entender. ¿Qué hará Carvajal al respecto?
Mire, estamos teniendo reuniones conjuntamente con la mesa, con CRA, que tenemos mañana una reunión, y con la mesa de enlace, y no descartamos ningún tipo de acción a realizar respecto a esto. En primer lugar, estamos tratando de hablar con el Congreso de la Nación, donde entendemos que después de las elecciones del año pasado, el Congreso tiene, dada su composición, una prevalencia importante dentro de la política y de las medidas de gobierno. Así que estamos hablando con los legisladores también. Bien. Horacio, muchas gracias como siempre por el tiempo, muy amable por atendernos. El agradecido soy yo, que tenga Que tenga muy un buen buen día. día, hasta luego, gracias. Ahí estábamos charlando con Horacio Salaverry, presidente de Carvap, ¿sí? De la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Recordemos que la Asociación Rural de Chivilcoy forma parte de lo que es Carvap y, por supuesto, ya en el ámbito nacional más arriba de CRA.